nos visitan por primera vez, vamos a comenzar esta parte. También vamos a seguir alabando al Señor, adorando al Señor. Hola, hola. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Quiero comenzar esta mañana haciéndoles una pregunta. En esta semana que pasó, ¿cuántas veces se han maravillado por lo que hizo Jesús en sus vidas? Y es una pregunta para que lo puedan reflexionar en una autoevaluación, ¿cierto? En lo personal, en mi vida, pocas veces me he maravillado. Primeramente quiero decir que cuando la vi entrar a mi esposa vestida de azul en el lugar donde nos casamos, me maravillé, me gocé. Y después en los nacimientos de cada uno de mis hijos también. ¿Y por qué no? Cuando Dios me llamó a servirle. ¿Por qué hago estas preguntas y por qué hago estas confesiones? Porque lo que hoy vamos a ver de la palabra de Dios, este paso 26 y 27, tiene que ver con esto, ¿cierto? Con que Dios, Hijo, estando acá en la tierra, hizo milagros, ¿cierto? Y podemos leer en las Escrituras de que el pueblo de Dios y la gente que habitaba se maravillaba de los milagros de Dios y las cosas que hacía Jesús. Pero hoy vamos a ver cómo Jesús en determinadas circunstancias también Él se maravilló. Si me acompañan. Aquí tenemos acá, acompáñenme al libro de Mateos, capítulo 8, a partir del versículo 5. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Vimos el domingo pasado que las bienaventuranzas, ¿cierto? Jesús se encontraba en el monte de las bienaventuranzas. De ahí se dirigió a la ciudad de Capernaum. Entrando y siendo seguido por varios discípulos, ¿quién sale a su encuentro? Un centurión. Y quiero mencionar algunas características que tenían estos centuriones. Eran profesionales de la guerra. Ascendían por mérito, por valor y por la capacidad de mando. No cualquiera podía llegar hasta esta jerarquía dentro del ejército romano. ¿Sí? Entonces este centurión. Y otra característica era liderar una unidad de batalla. Por lo general entre 80 y 100 personas a su mando. Otra característica, distintivos visuales. Ahí vemos cómo estaba vestido y la armadura que él utilizaba. Bueno, le falta el casco, pero el casco también tenía como una cresta roja. No sé si ustedes han visto alguna película.
Y esto era para que en batalla el soldado, entre el humo y la confusión de esta batalla, pudiera reconocer a su líder. O sea que tenía un objetivo específico. Por eso estaba vestido él así. El lugar, bueno, Capernaum era una ciudad fronteriza y portuaria. Quiere decir que ahí podríamos decir que había como una gendarmería, bueno, en este caso eran los romanos que custodiaban y seguían con todo esto, ¿cierto? En el lugar de Capernaum. Y también dice, bueno, había una tensión político-religiosa entre que el imperio romano estaba en ese momento gobernando ahí, ¿cierto? En esas localidades. Entonces, bien, como vamos a ver más adelante, la relación entre los gentiles y los judíos era muy complicada, era muy tensa, podríamos decirlo, ¿sí? Bien, entonces volvamos a las Escrituras y dice así. El centurión habla con Jesús y dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Estas palabras nos hacen ver de que este siervo sufría en gran manera y al límite de la muerte, podríamos decirle. ¿Sí? Y también podemos resaltar de que lo reconoce como Señor a Jesús. Es por eso que sale al encuentro de él y le ruega pidiéndole esto, que sane a quién, a su siervo. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dice, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Podemos dimensionar la fe de este centurión. Él lo reconocía a Dios y reconocía la persona de Jesucristo, Dios Hijo. Bien, como les dije, había una tensión entre lo político y lo religioso, entonces él no se sentía digno, de decir, no vayas a mi casa, quizás para evitar un problema mayor a Jesús. Y también lo reconoce como autoridad, porque él, como les dije, las características de un centurión, tenía autoridad, le decía a las personas, ven, ¿y qué hacían sus soldados? Venían. A él le dice, ve y iban. Y también sus siervos, tenía a cargo varios siervos. Y también podemos encontrarlo en el libro de Lucas, capítulo 7, habla sobre de que era muy apreciado por los ancianos judíos que estaban cerca de él. Y es más, en el capítulo 7, en los primeros versículos, habla de que este centurión les había construido una sinagoga. Entonces podríamos decir que era muy querido con la gente del lugar, ¿sí? Continuamos leyendo, dice, porque también soy hombre de baja autoridad. Versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús se maravilla por la fe encontrada en este centurión. También a continuación habla de que, dice, ni aún en Israel ha hallado tanta fe. Podríamos leer Marcos 6, versículos 5 y 6. Se encontraba Jesús en Nazaret, dice el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, también podríamos decir, se maravilló o estaba
atónito de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededores enseñando. Dice, en Israel no puedo encontrar una fe tan grande como la del centurión. Y otra oportunidad donde Jesús se maravilló también fue con el encuentro de una mujer. Vamos a Mateo 15, 28. Lo encontramos a partir del 21. Dice que saliendo Jesús, se fue a la región de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y esta mujer insistía y le pedía socorro a Jesús porque su hija era atormentada por un demonio. Y en el principio Jesús no le responde nada. Y ya cuando se acerca la mujer, y es más, los discípulos, los apóstoles le decían, echa a esta mujer de acá porque de hace rato que viene gritando que le ayudemos, que le colaboremos. Y miren la respuesta de Jesús. Dice así, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso lo dice en voz alta. Y después dice, no está bien cuando la mujer le dice, Señor, socórreme. Miren la respuesta de Jesús. No está bien tomar el pan de los hijos. ¿Sí? Los hijos, ¿a quién están representando los hijos? A los llamados de Dios, ¿sí? A la gente de Israel. Y dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarle a los perrillos. Está hablando de la mujer cananea. Y ella le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oh mujer, grande es tu fe, le responde Jesús y sana, expulsa al demonio de la hija de esta cananea. Entonces vemos en este pasaje una fe que puede maravillar a Jesús. ¿Cómo está nuestra fe en estos días? No me responde. Pero qué hermoso leer en este pasaje y tener esperanza, decir, bueno, mi fe que es dada por Dios puede hacer cosas. Puedo servir a Dios utilizando mi fe. Y la fe que es retribuida por Dios. También Jesús siguió con este ministerio. De Capernaum caminó 35 kilómetros. ¿Hacia dónde? Hacia la ciudad de Naín. Se fue también con una gran multitud. Ustedes recuerden que son los primeros pasos de Jesús y todo el mundo le seguía. Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 7. Desde el versículo 11, dice, aconteció después de que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Esa gran multitud estaba siguiendo a Jesús. Y en el arco de entrada de esta ciudad de Naín se cruza con otra gran multitud, que eran una peregrinación que estaban llevando en un féretro al hijo de una viuda. Estaba muerto ya el muchacho, estaba muerto. Y ahí se encuentran. Dice, cuando llegó a la puerta de la ciudad de aquí, dice que llevaban a enterrar a un difunto hijo de
único de su madre, a la cual era viuda, y había con ella una gran multitud. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Bien, ¿qué vemos acá? Vemos que Jesús se compadece ante nuestro dolor. ¿Sí? Muchas veces perdemos el rumbo, muchas veces estamos tan angustiados, muchas veces nuestra carga es tan pesada que no vemos que Jesús está a nuestro lado. Y Jesús tiene aún hoy el poder, y su sangre tiene hoy el poder de hacer milagros. En este caso, lo que hizo fue lo siguiente. Dice, acercándose, tocó el féretro. Para los judíos era algo imposible de hacer. Era inmundo, no podían tocar un féretro, pero Jesús lo hizo. Dice, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y se lo entregó ¿a quién? A su madre. ¿No? Un milagro. Resurrección. Primero toca el féretro, cosa que los judíos impensado. Luego realiza a través de la palabra, el poder de su palabra, una resurrección. Y con esto, ¿qué consigue? Demuestra que Jesús ante compasión genera una acción. Nosotros muchas veces nos podemos compadecer de alguien, pero pocas veces vamos a entrar en acción. Lo que hizo Jesús es, identificó esa compasión en la viuda y inmediatamente tuvo acción. Otra cosa que podemos encontrar en este pasaje es la autoridad sobre la muerte. La palabra de Dios, o sea, la palabra de Jesús tenía la autoridad y tenía el poder para resucitar. Y lo demostró. Y con esto consiguió algo muy interesante. Consiguió este temor y alabanza. Miren, si seguimos leyendo, dice así. Versículo 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Los reconocen a Jesús como un Mesías, como el enviado de Dios. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de los alrededores. Vemos entonces en este pasaje compasión, un milagro, resurrección, el Señor de la vida, esperanza para nosotros y una voz de mando y de poder que le dijo a ese joven, levántate, ¿sí? Y se lo entregó a la madre. Recuerden que en esa época las viudas, ¿qué pasaban? Ya era como el destino final, ¿cierto? Para una viuda sola. ¿Qué hizo? Le entregó a su hijo, se le devolvió a su hijo para que pudieran seguir con sus vidas. Entonces podemos decir de que Jesús está atento a nuestras necesidades. ¿Cómo es la comunión de nosotros para con Dios? Sabemos que es a través de la oración, pero ¿todos los días tenemos esa comunión personal con Dios nuestro Padre? ¿Todos los días llevamos a Él nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones? ¿Cómo está nuestra fe? También, más adelante, en el versículo 36, recordemos que Jesús sigue en esta ciudad, ¿sí? En la ciudad de Naín,
y mucha gente alrededor. Ya es conocido Jesús por sus acciones, ha hecho muchos milagros, ha expulsado demonios, ha resucitado. Y entonces un fariseo llamado Simón lo invita a comer a su casa. Dice así en el versículo 36, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Bien, estaba todo dispuesto para comer. Y aquí aparece entre ellos una mujer de mala reputación, podríamos decir. Sin permiso. Ella lo reconoce a Jesús y se mete ahí en la casa sin permiso y aparece por detrás de Jesús, se postra a sus pies, como vemos ahí en la imagen, se postra a sus pies e empieza a llorar. Este llanto, estas lágrimas mojan los pies de Jesús. Ella seca sus pies con sus cabellos y después saca un perfume de alabastro y perfuma los pies de Jesús. Imagínense la cara de quién, del dueño de casa, ¿no? Del fariseo. Imagínense la acción. Dice que Jesús está atento a las actitudes de este fariseo y puede leer en la mente lo que él estaba pensando de esta mujer ¿sí? de mala reputación. Y entonces aquí entra en acción Jesús. Vamos a leerlo, dice así, a ver. Dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Y ahí le habla sobre una parábola. Ya Jesús estaba empezando a utilizar en su predicación, en sus mensajes, las parábolas. Esta dice que es la segunda parábola que menciona. La primera es la de las dos casas, ¿sí? ¿Saben esa parábola, no? Y esta es la segunda. Le dice, un acreedor tenía dos deudores. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Esta pregunta es hacia Simón. Respondiendo Simón, le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Recuerden que la tradición judía en esos tiempos, y como todo el mundo andaba en sandalias, imagínense los pies, ¿no? Cuando entraban a una casa. Era la tradición de que el anfitrión se diera así algo para que pudieran lavarse los pies. Dice, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta mujer ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste un beso, le dice, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies.
por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Quiero volver a las acciones de esta mujer. Arrepentimiento, amor, y entregó todo. No solamente lo que tenía en su corazón, sino también lo único que tenía de lo material y lo valioso. Me puse a investigar, yo pensé que alabastro era con lo que se hacía el perfume. No, alabastro es el recipiente, es el material del recipiente del perfume. El perfume tenía de base otras esencias, y alabastro dice que era una piedra que al trabajarla se volvía transparente y era traída de Egipto. Imagínense, el costo de este perfume era 300 denarios, un año de trabajo para este tipo de persona. Un año de trabajo. Ahora mi pregunta es, ¿nosotros prenderíamos ahí en el buzón un año de trabajo? Nos habla de que ella lo reconocía como su Señor. Ella se reconocía pecadora y sabía que él era el único capaz de perdonar todos sus pecados. Y ella se postró a sus pies y lo entregó todo. Todo. Y es por eso de que Jesús tiene que enseñarle a este fariseo lo que había pasado. Porque en la cabeza de estas personas de esa época no entraba este conocimiento, este entendimiento de la palabra. Ellos lo podrían haber conocido. La habían leído, la habían estudiado la palabra que en ese momento estaba, pero no llegaban a entenderla y a ponerla en práctica. Muchas veces nos pasa también a nosotros. Quizás leemos la palabra de Dios, quizás se ha vuelto una rutina, quizás muchos de nosotros podemos venir acá a la iglesia también por una rutina que hemos creado, pero realmente estamos, como dice esta palabra corandeo, en la presencia de Dios, vivimos en la presencia de Dios y podemos gozarnos de cómo Dios obra en nuestras vidas y cómo Jesús nos enseña a través de su palabra. Vimos hoy 3 pasajes. Vimos el de este romano, de un centurión, de que le dijo, yo no soy digno de que vayas a mi casa, no te quiero generar problemas, pero yo confío en que tu palabra tiene poder, tu palabra puede sanar a mi siervo amado. Y Jesús se maravilló de la fe de este centurión. Pocos pueden reconocer de que su fe, o pocos pueden pedir a Dios de que aumente su fe. También vimos el pasaje de que él expulsa un demonio de la hija de la mujer cananea. Tenía su palabra, el poder. Y quiero decirles a todos de que hoy en día esa palabra, la que se encuentra acá en la Biblia, tiene el mismo poder que en ese momento. Tiene el mismo poder. Y a veces no podemos tener esa comunión con Dios a través de su palabra. Como que desmerecemos, o a veces, no quiero utilizar la palabra, pero a veces despreciamos la palabra de Dios y lo que puede hacer en nuestras vidas. También vimos de que es el Señor de la vida. Resucitó
a este muchacho el hijo de la viuda. Se compadece Jesús porque ella iba a quedar sola en ese lugar. Nadie la iba a poder ayudar. Y él se compadece y ve de que ella necesitaba ese tipo de ayuda, el que únicamente, ¿quién se la podía dar? Jesús. El Hijo de Dios que estuvo haciendo estos ministerios para después cumplir la voluntad del Padre. Y también, él no le decía no a nada, ¿no? Vino este fariseo y le rogó, dice que fuera, dice aquí así en el 36, le rogó que fuera a comer con él. Ahora bien, muchas veces nosotros invitamos a Jesús a nuestra vida, pero no tenemos las acciones como lo hizo esta mujer. Miren, él le había invitado a Jesús a comer a su casa, pero descuidó todo lo que tendría que haber hecho por él. Tendría que haber, como buen anfitrión, tendría que haber dado ¿qué? El agua para que limpiase sus pies. Tendría que haberlo ungido con aceite. Y sobre todo lo tendría que haber reconocido como el Señor de señores, como el Hijo de Dios. Pero no, quizás lo hizo porque podía hacerlo, porque tenía la autoridad para llegar hasta la presencia de Jesús e invitarlo a su casa. Quizás lo hizo por eso. Pero sabemos que Jesús vino y está con nosotros y tiene ese poder y nos invita a nosotros a que podamos dejarlo que se acerque a nosotros. Y tenemos que tomar el ejemplo de esta mujer, que entregó todo lo que tenía a su alcance para que pueda obrar en su vida, ¿no? Y está esta parábola de los dos deudores. La deuda habla del pecado. Presenta dos deudores. Uno debía 500 denarios. Podríamos decir que era y si lo traemos a una persona, podríamos decir que era una persona muy pecadora. El otro debía solamente 50. Pero también es una pecadora. ¿Sí? Y para Dios no hay pecados grandes ni chicos. Es el pecado. Y ahora bien, para hacerle entender esto a Simón el fariseo, le cuenta esta parábola y le dice, ¿quién habrá amado más? ¿A quién habrá amado más? Y dice así. Dice, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos y di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Solamente Jesús tiene la salvación para nosotros. Él, un día, por voluntad del Padre, murió en una cruz para salvación nuestra. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. ¿Nosotros qué merecíamos? Morir. Pero por voluntad del Padre se entregó un día en la cruz y murió por nuestros pecados. Y hoy estamos aquí, ¿cierto? Hoy estamos aquí. ¿Cómo hemos venido? ¿Hemos dispuesto nuestro corazón para venir a la presencia de Dios? ¿No hemos preparado nuestra santidad
Hemos trabajado en esta semana por nuestra santidad, por nuestra comunión con Dios. Son preguntas que al estudiar estos pasajes me las hacía yo. Y me di cuenta que soy indigno, porque soy un pecador. Pero confío y tengo la esperanza de que Dios va a seguir obrando en mi vida. Va a terminar la obra que un día la inició. Confío y tengo esa esperanza. Y esa es la noticia que tengo para todos ustedes. Quizás hemos llegado hasta aquí con cargas, quizás hemos venido, en esta semana hemos flaqueado, quizás en esta semana no hemos tenido una comunión con Dios. Y es ahora el momento de depositar a sus pies todo lo que nos aflige, todo lo que nos preocupa, y reconocer de que Él es el único que puede cambiar nuestras vidas. ¿Sos un hijo de Dios? Tu comunión tiene que ser de esta forma. Tenés que entrar en la presencia de Dios a través de su palabra y tener esa valentía y decir, Señor, te entrego todo y haz en mí tu voluntad. Qué hermosos pasajes hemos podido analizar hoy que tienen que ver con eso. Quiero finalizar orando. Bendito Dios y Padre, agradecido Señor en esta mañana, Señor, por todas las cosas que nos enseñas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque un día nos escogiste. Señor, que se cumpla tu voluntad en nuestra vida. Señor, queremos reconocer hoy que tú eres nuestro Señor. Señor, gracias por todas tus bendiciones. Gracias por tu poder que hoy tiene el mismo poder que nos hablas a través de la Biblia. Señor, hoy vimos que puedes hacer milagros, que resucitaste, que perdonaste. Y Señor, nosotros, tus hijos, aún inmerecedores, Señor, pero gracias por abrir nuestros ojos y mostrarnos el camino. Señor, quiero que en esta mañana puedas bendecir a las familias aquí presentes. Señor, venimos ante ti y Señor, queremos reconocerte como nuestro Señor. Gracias porque nos das todo, no nos hace faltar nada. En el nombre del Señor Jesús. Amén.